Y si el sufrimiento que estás viviendo no es una condena, sino el aula donde Dios moldea tu alma. Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. Imperaba entonces en el antiguo cercano Oriente una teología de retribución mecánica y simplista. En este capítulo, Job emerge dentro de un diseño literario poético estructurado en antítesis y progresiones paralelas para demostrar la falacia de toda aflicción es castigo punitivo. Eliú confronta las quejas de Job al sostener que las pruebas no buscaban destruir al justo, sino purificarlo, desarticulando el error teológico de sus amigos e introduciendo la soberanía pedagógica de un creador cuya majestad no puede ser juzgada por la finitud humana. Para penetrar la profundidad de esta verdad, debemos acudir a la riqueza del texto hebreo original. En primer lugar, la raíz yasab, manifestada aquí en su sentido de disciplina instructiva y corrección paternal, como se presenta en Hebreos 12:6, transforma el dolor en una lección divina. En segundo lugar, el sustantivo musar, que denota instrucción moral, revela que la aflicción abre el oído del creyente para librarlo del orgullo. Por último, la forma verbal del verbo galá, empleada en el modo causativo para expresar cómo Dios nos revela o destapa la conciencia, muestra que el Señor aprovecha la prueba para liberar al afligido de sus ataduras espirituales. Este proceso pedagógico cobra pleno sentido dentro del gran conflicto entre el bien y el mal, donde Satanás acusa al pueblo de Dios, pero Jesucristo se erige como nuestro abogado y sumo sacerdote en el santuario celestial. Recordamos las palabras de Hebreos 7:25. Cristo asumió voluntariamente el sufrimiento en la cruz sin haber pecado. El apóstol Pedro lo presenta en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 22, transformando el dolor humano en el vehículo de la redención suprema. Ante los embates del enemigo, Jesús intercede por nosotros, asegurando que cada crisol al que somos sometidos funcione como una herramienta purificadora y no como una sentencia destructiva. Para el remanente de los últimos días, esta disciplina pedagógica conecta directamente con el mensaje de Apocalipsis 14:12 y el juicio investigador. La autora cristiana Elina G. de White sostiene en el libro El deseo de todas las gentes que la prueba busca reproducir perfectamente el carácter de Cristo en sus santos antes de su segunda venida, así como las tormentas y los rayos muestran la soberanía de Dios en la naturaleza. Los eventos finales probarán la fe del pueblo de Dios para que permanezca irreprensible ante el trono divino. La historia de la Iglesia confirma esta verdad. Durante la gran peste de Londres de 1665, según los registros de Daniel Defoe, el pastor puritano
Richard Baxter continuó predicando que las pruebas de la providencia buscaban despertar la fe del pueblo. Amado Padre Celestial, reconozco su majestad y acepto tu disciplina de amor. Moldea, Señor, mi carácter, nuestro carácter, según la imagen de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador e intercesor. Amén. Amigo, amiga, recuerda siempre, la aflicción no es el fin de tu historia, sino el pincel con el que el Maestro dibuja su gloria en ti. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.